Sin lugar a dudas, este ha sido un debate profundo, debate donde se han expresado distintas ideas y que nos obliga como país a tener reflexiones institucionales, conceptuales, ideológicas. Pero quiero empezar por una cosa, y es primero hablar sobre el mecanismo que está en discusión como mecanismo de consulta. Este recinto aquí arriba dice Vox Populi, la voz del pueblo. La Constitución del 91 se fijó un parámetro de defender los mecanismos de participación ciudadana para apelar al pueblo como soberano sobre las materias más complejas, tanto en el orden de las políticas públicas como en el orden de las reformas a la Constitución. Y yo quisiera esta noche invocar un texto que tiene que ver con el espíritu del constituyente del 91, y están presentes en este recinto dos expresidentes de esa asamblea. En las memorias de Humberto de la Calle Lombana sobre la Constitución del 91, que se llama Contra todas las apuestas, en la página 236 el doctor Humberto de la Calle señala que él defendió en esa constituyente, cuando se habló del referendo, sobre el umbral constitucional del 25% del censo electoral. ¿Por qué lo hizo? Por una razón muy sencilla, porque el referendo impone garantías que van más allá de la sola participación electoral y requieren un mínimo de participación que no es una cifra despreciable, son 9 millones de colombianos que deben votar para que el referendo pueda prosperar. Eso quiere decir que la abstención pasiva se valora como un mecanismo de pronunciamiento ciudadano. Y obviamente en la consulta misma también se ha contemplado la opción del voto en blanco, la abstención activa. Entonces, convocar al pueblo para eso tiene las garantías democráticas que le permiten a un país pronunciarse de distintas maneras para poder velar por el interés que quieren que sea defendido ese día de la convocatoria. Pero en la página 260 de ese mismo libro, Humberto de la Calle Lombana también dice que los referendos deben aplicarse para que el pueblo se pronuncie sobre serios dilemas morales, sociales. Y un tema complejo como el que hoy nos atañe, seguramente reuniría ese tipo de manifestaciones. Entonces, la legitimidad del mecanismo está allí en el espíritu de la Constituyente del 91, en la Carta Política. Pero yo también debo decir una cosa. Al margen de eso, yo tengo serios reparos sobre el texto que se ha presentado hoy, porque considero que cuando una sociedad ya ha permitido la adopción monoparental en desarrollo no de un derecho, porque la adopción no es un derecho, sino es un mecanismo tutelar para la protección del menor, la sociedad ha permitido que esa estructura monoparental pueda adoptar sobre la base no de la exigencia de un derecho o la reclamación de un derecho, sino la previa valoración social, psicológica y técnica de si ese hogar conviene a los derechos del menor. Yo pensaría que desmantelar o retroceder en eso le hace daño al país, le hace daño a la sociedad. Y creo que esa es una discusión absolutamente legítima. Y creo que el mecanismo de referendo da la posibilidad para dar este debate democráticamente. Porque mal haríamos en soslayar los millones de firmas que hoy invitan a esta convocatoria.
Dar un minuto. Tenemos responde varios. a lo que la Constitución del 91 reclamaba. Pero sea esta la ocasión también para decir que en su momento, en el año 2012, Juan Manuel Santos, cuando habló de refrendar los acuerdos de paz, siempre habló del referendo. Inclusive se modificaron las normas para permitir que se hicieran el mismo día de las elecciones, algo que no se permitía para que no estuviera contaminado el voto en un referendo. No estuviera contaminado por los intereses electorales. Y yo debo decir, qué bueno hubiera sido para el país haber tenido ese ejercicio con las garantías que tiene el referendo. Pero no, se sustituyó y se fue al plebiscito y se buscó por el plebiscito, ahí sí sustituir la Constitución y bajar los umbrales, ahí sí nadie se preocupó de los intereses de las minorías, ni de las garantías para los partidos de oposición, ni para las posiciones divergentes. De manera que yo creo, y ratifico lo que he dicho, tengo muchísimas objeciones al texto, pero considero que la invitación de este mecanismo cumple con el espíritu de la Constituyente del 91, cumple con el espíritu de una participación deliberativa de la sociedad y existen las plenas garantías para que la sociedad, con la abstención activa o pasiva, se pueda pronunciar democráticamente. Gracias, presidente. Senador.